لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Y vamos a volver con lo que estábamos leyendo del Ghazali. ¿Se acuerda que en el Ghazali estamos viendo el tema de la paciencia y viene hablando de esa guerra que se da dentro del ser humano, que como que en el ser humano hay como dos ejércitos que se están enfrentando? Al principio, cuando la persona, cuando el niño va creciendo, el niño es como una especie de animalito, digamos, o sea, trata de conseguir aquello que le gusta, ¿eh? Lo primero que le pide en su cuerpo y sus necesidades básicas, eso trata de satisfacerlo. Hasta que llega un momento en que aparece en él, se desarrolla en él el Akel, ¿sí? El Akel viene, el intelecto, viene acompañado en la persona de una conciencia de sí mismo, ¿sí? Y de su dignidad, que es algo, o sea, empieza a aflorar esa luz que hay en la fitra de la persona. Se empieza a tener uno empieza a tener vergüenza de ciertas cosas que hace y comienza a dar de cuenta que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Antes de eso no distingue demasiado lo que está bien y lo que está mal. Eventualmente los padres le dicen no hagas esto o no hagas aquello, pero más que nada para que no se haga daño a sí mismo o para empezar a enseñarle alguna educación. Pero esto recién, digamos, comienza a manifestarse cuando empieza el desarrollo del acre. Pero aún con el acre y todo, puede ser que uno termine empleando su razón, su intelecto, simplemente ponga qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Ponen su razón e intelecto al servicio de sus pasiones y de sus deseos. Cuando en realidad el intelecto debería estar arriba y esas pasiones y deseos deberían estar controladas y manejadas por el aquel, que es lo más, digamos, lo más elevado que hay en el ser humano. Es aquello que lo distingue de los animales, como decíamos la vez pasada. Bueno, dejamos acá la vez y dice así: cuando nos sobreviene la muerte y los ojos del mundo visible se cierran, se abren otros que pueden ver el mundo angélico y entonces podremos ver esos registros como si los tuviéramos en la mano, y eso ocurrirá dos veces. Está hablando de los registros, o sea, se nos dice que hay dos ángeles que registran las cosas y que vamos teniendo un registro. Ese día, un día vamos a ver ese registro y ese registro nos vamos a asombrar de lo que contiene, como dice el Corán. Ese registro va a ser pesado, ¿no? Hay hadices muy impactantes sobre cómo se presentarán esos registros y demás. Pero ahora no los vemos. Eso pertenece, como dijo antes, al mundo del oculto. No es algo que veamos. Pero cuando viene la muerte y los ojos de este mundo se cierran, se abren otros ojos. Y entonces uno empieza a ver esa otra realidad. Dice que eso pasa en dos oportunidades. En el momento de la resurrección menor, que se llama Al-Qiyama Sugra, tú solo serás informado sobre ello. O sea, serás informado sobre esos actos. En cuanto a su exposición en general ante todas las criaturas, será en la gran resurrección, Al-Qiyama Al-Kubra. La resurrección menor es el momento de la muerte, como dijo el mensajero de Allah. Para quien ha muerto, su resurrección ya se ha producido. ¿Entienden lo que quiere decir, no? O sea, hay como dos juicios, dos presentaciones de las acciones, hay dos, digamos así, dos resurrecciones para cada uno de nosotros. Uno es el momento de morir. Hay un juicio de la tumba en donde veremos lo que tenemos a favor y en contra. Y esto está informado en algunos versículos del Corán, que no están citados acá, pero que dicen así: habéis venido a nosotros solos,
como cuando os creamos la primera vez. Y donde dice, lee tu registro, hoy te basta con tu propia alma como cuenta contra ti. Ese lee tu registro, o sea, lee tu libro, dice el Corán. Hoy te basta con tu propia alma como cuenta contra ti. O sea, el alma ya va a llevar, va a portar en sí mismo ese mismo registro. El registro va a ser la propia alma, aunque se lo represente a veces como un registro externo. Dice en otros lugares que cada uno va a llevar colgado su registro en el cuello, el día de la resurrección, etc. El alma va a tener la forma y las manchas y las condiciones que nos hemos creado en este mundo, que ahora no vemos y que vamos a ver después de la muerte. Y que en ese momento vamos a poder contemplar. Eso puede ser muy duro según como uno haya, actuado en esta vida, ¿no? Lo que ocurrirá en la gran resurrección es preanunciado en la resurrección menor. Ya hemos discutido sus detalles en el Ijá, dice, y repetirlo aquí excedería lo conveniente para esta obra. Es decir, hay como dos eventos que son análogos, que son, digamos, similares uno al otro y que se pueden relacionar entre sí simbólicamente, como dice acá, ¿no? Dice, efectivamente, el autor le dedica 4 páginas en el Ijá a este tema, afirma allí que el primer terror es el de la resurrección menor, y que todos los terrores de la gran resurrección tienen un equivalente en la menor, como por ejemplo el temblor de la tierra, ¿sí? Eso que está en la sura que se llama Zalzala, que dice cuando la tierra tiembla, etc. Porque tu tierra específica, tu cuerpo, temblará con la muerte. Es decir, los temblores de la agonía, ¿sí?, son como esos temblores de la tierra en el momento de la resurrección. Desarrolla la analogía entre la tierra y el cuerpo de cada ser humano. Tus huesos son las montañas de tu tierra, tu cabeza es su cielo, tu corazón su sol, tus pelos sus plantas. O sea, todo lo que dice el Corán en algunas suras muy fuertes, que dice que las montañas serán arrasadas, como pasarán las montañas como si fueran nubes, o cuando dice el Corán, cuando el cielo se raje, es decir, cuando tu cabeza se raje, ¿sí? Lo que dice sobre el sol, lo que dice sobre las plantas, etcétera, como señales del momento de la resurrección mayor. Todas esas cosas aparecen en la resurrección menor y son signos de la muerte de la persona. Por eso, cada vez que uno lee esas aleyas o inclusive esas suras cortas del Corán que hablan de los signos del final de los tiempos o de la última hora, hay que también interpretarlas como los signos con los que nos enfrentaremos cada uno de nosotros al momento de su muerte. Por ese hadís que acaba de citar, que cuando alguien muere se le ha presentado también su resurrección. Al-Ghazali afirma también que el ser humano tiene 2 nacimientos que son como 2 muertes. El del ingreso en el útero de su madre y el nacimiento a este mundo, relacionando ambas vidas, intrauterina y mundana, y sus respectivas etapas. Y esos renacimientos no se limitan a 2, por su dicho, nosotros hemos determinado que muráis y nadie podrá escapársenos para que otros seres semejantes os sucedan y haceros renacer a un estado que no conocéis. Esto se interpreta en este sentido de los distintos pasajes por los que pasa, digamos, el ser humano. Cuando el ser humano nace a este mundo, sale de un estado idílico, digamos, en el vientre de su madre, donde tiene todo provisto, y es como la muerte a un estado y la vida a un nuevo estado. Y va a salir de este mundo, como sale del útero de su madre, con mucho dolor,
con apretado, porque guarda que, no sé si alguien ha presenciado algún nacimiento, no es fácil para la criatura, que bueno, es más o menos blandita, pero digamos, tiene que pasar por un agujero pequeño, ¿sí? Y es bastante complicado. Bueno, lo que pasa la criatura cuando nace a este mundo es similar, análogo a lo que pasaremos nosotros cuando seamos dados a luz en el mundo al mundo del oculto. Bueno, el objetivo aquí es que sepas que la paciencia es como un campo de batalla en el cual se enfrentan dos ejércitos enemigos. Esos dos ejércitos, uno compuesto por la caballería angélica y el otro por la caballería satánica, están reunidos en el pecho del ser humano. Ustedes saben, ya lo hemos dicho muchas veces, el pecho es el ámbito del combate. El corazón está dentro del pecho, ¿sí? Y el corazón tiene una serie digamos, de niveles. ¿Qué es el pecho en el Corán? La conciencia que uno tiene de sí mismo, lo que uno ve ahí. Ahí aparecen los pensamientos, las decisiones, la voluntad, ¿sí? El corazón está mirando lo que pasa en el pecho y es entretenido por eso el pecho hay que limpiarlo también. Ahí, ahí se da de alguna manera esa batalla. Por ende, dice, el primer paso en el camino de la fe es involucrarse en ese combate, porque las huestes satánicas se han apoderado del campo de batalla del pecho en la niñez, y las huestes angélicas recién se manifiestan cuando se acerca la pubertad. Mientras cada ser humano no triunfe sobre sus pasiones básicas, no obtendrá la felicidad espiritual y no triunfará en tanto no se muestre firme en esa batalla con paciencia y perseverancia. Quien no se involucra en esa guerra es como quien se rinde cediéndole su custodia a Shaitán. En cambio, quien domina y controla sus pasiones, haciendo que obedezcan la ley sagrada, ese obtendrá la victoria. A esto se refería el mensajero de Allah cuando dijo: pero Allah me ayudó contra mi Satanás y se sometió, o sea, se islamizó. A ver, creo que está claro que no hay un montón de angelitos y un montón de diablitos dentro nuestro, ¿sí? Lo que hay dentro nuestro es una visión, un testigo de nuestra conciencia y de nuestra fitra, ¿sí? Iluminado por la luz que es una luz espiritual y que nos permite ver que a veces cedemos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, ¿sí? Que esos serían esos diablillos que están dentro nuestro, ¿sí? Y cedemos a eso, digamos, a los deseos, digamos, a la vagancia, a la codicia, a la envidia, a estar insatisfechos con lo que tenemos y procurar más, digamos, al rencor y al odio con la gente que no nos gusta o ha dicho algo malo de nosotros o que nos critica, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son las actitudes básicas del nafs, eso es la caballería de Shaitán. Y la otra es la caballería de los ángeles, es esa visión que tenemos dentro de nosotros. Ese es lo que se llama el Qarin. Qarin es ese Shaitán que nace con cada, digamos así, con cada ser humano. Y el profeta dijo esto, o sea, este es un hadiz. Ustedes saben, una noche salió el profeta, alayhi salatu salam, y a ella lo siguió. A ella pensaba, estaba celosa y pensaba que el profeta se iba con otro de sus esposas. Entonces lo siguió a ver dónde iba. Y el profeta se detuvo y le dijo: ¿qué pasa, digamos? ¿Te ha traído hasta aquí tu Shaitán, tu Satanás? Y dice que tenemos un Satanás, sí, dice, cada uno tiene su Satanás. ¿Y tú también? Sí, yo también. Pero Allah me ha ayudado contra él
y se islamizó y ya no me ordena sino el bien, dice en otra forma de este hadiz, es un poquito más completo. Por lo general, uno entabla un combate denodado en donde a veces consigue una victoria y otras veces es derrotado. A veces la pasión se impone y otras veces lo hace el impulso de la fe. Esa fortaleza del pecho no se conquista si no es con paciencia y perseverancia. Todo lo que viene diciendo hasta ahora es para destacar la importancia que tiene la perseverancia en el tema de la purificación, ¿no? Bueno, la paciencia es la mitad de la fe y el ayuno es la mitad de la paciencia. Debes saber que la fe no es una sola cosa, sino que en realidad tiene múltiples facetas. Como se relata en las tradiciones proféticas, la fe tiene 70 y pico ramas. La mejor de ellas es la ilaha illallah. Y la más sencilla es quitar un obstáculo del camino. O sea, hay un libro que se llama Shu'batul Iman, que lo ha usado mucho el Ghazali, ha sacado de ahí muchos hadices para esta obra y para el Ijá. O sea, las ramas de la fe. Es un libro que está dividido en 70 y pico cuestiones, ramas, que tienen que ver que son fundamentalmente los actos de fe, ¿sí? Un acto de fe es la afirmación, la ilaha illallah, naturalmente. Y un acto sencillo de fe es sacar un obstáculo del camino para que no perjudique a otros, ¿sí? Eso es una cosa que indica fe, porque está uno pensando más allá de uno mismo. Bueno, sin importar cuántas divisiones tenga la fe, el fundamento de todas ellas incluye 3 variedades: conocimientos, estados espirituales y acciones. Ninguna de las estaciones de la fe está desprovista de estos 3 elementos: conocimiento, estado espiritual y acción. Es muy importante esto que está diciendo, cómo se produce, digamos, esto que llamamos estados espirituales. ¿Cuáles son sus componentes esenciales? El primer componente es conocer. El segundo componente es que ese conocimiento genere en nosotros un estado interior, ¿sí? Aunque ese estado sea temporario y no permanente. Y el tercer elemento necesario es que eso se manifieste hacia afuera en acciones concretas. Esas 3 cosas son el componente de cualquiera de las ramas de la fe, o es decir, de cualquiera de las estaciones espirituales, que es decir lo mismo, ¿no? Entonces va a dar un ejemplo acá que tiene que ver con la tauba, que hemos visto en el capítulo anterior. La verdadera naturaleza del arrepentimiento, por ejemplo, es el remordimiento, que es un estado del corazón. Vieron que ya, digamos, hablamos de esto, ¿no? Anadam tauba, el remordimiento es arrepentimiento, dice un hadiz. Es decir, para que yo tenga fuerzas para arrepentirme, tengo que sentir el dolor de que algo no está bien, ¿sí? Eso es el remordimiento. Y eso es un estado del corazón. ¿Y de dónde proviene ese estado? Su origen es el conocimiento de que la desobediencia es un veneno mortal. O sea, yo para sentir remordimiento tengo que saber que he estado haciendo algo malo. Y para saber y sentirme mal, tengo que saber que eso me está dañando de alguna manera. ¿Está? Está dañando mi dignidad, mi condición de ser humano, está dañando por ahí a otras personas, etcétera, etcétera. O sea, tengo el conocimiento y el conocimiento genera en mí entonces ese remordimiento cuando hago algo malo. Y el resultado de esto es cuando a partir de ese remordimiento yo entonces empiezo a abstenerme de hacer ciertas cosas. Ahí están los 3 componentes. Saber realmente lo que está mal, ¿sí? Pero saberlo realmente. ¿Qué significa saberlo realmente? Que me provoca
internamente un estado profundo de malestar que no puedo soportar cuando hago eso, ¿sí? Entonces evito hacerlo. Bueno, ese estado, ese conocimiento y esos actos, los tres en conjunto, son parte de esa rama de la fe que es el arrepentimiento, ya que ella se manifiesta siempre en esas tres áreas. También sería posible atribuirle este proceso solo al conocimiento, porque es de él que surge ese estado espiritual, y a su vez de ese estado es que nacen las acciones. Los conocimientos son como un árbol. Los cambios en los estados del corazón provocados por el conocimiento son como las ramas del árbol, y las acciones que nacen de esos estados son como los frutos del árbol. Esto es muy importante lo que está diciendo. Los tres componentes son esenciales. No puede faltar ninguno de ellos para que el estado espiritual o esa rama de la fe se haya conquistado. Y al mismo tiempo tienen como una especie de secuencia lógica el desarrollo, ¿sí? Yo no empiezo con los actos, empiezo con el conocimiento. El conocimiento genera el estado del corazón y el estado del corazón me mueve a evitar ciertas cosas y hacer otras. Estas cuestiones, estas divisiones en tres, tan comunes en todo, digamos, bueno, en la sabiduría del sufismo, cuando se habla de Islam, Imán, Ihsan, ¿sí? O se habla del musulmán, del creyente y del muhsin, ¿tá? O cuando se habla de la Sharia, la Tariq y la Hakika, ¿tá? Todas esas cosas, en realidad, esas divisiones en tres, en un sentido son todas interdependientes. O sea, no se consigue nada teniendo una sola de ellas, ¿tá? Si no se poseen las otras dos. Y en otro sentido se van dando en un orden secuencial. Hay un orden lógico de desarrollo. Pero en realidad no se concibe solamente una parte de esas. Por eso cuando uno no puede separar una parte de las demás, ¿sí? No puede separar el Islam de la fe, ¿sí? Ni finalmente pueden prosperar el Islam en la fe sin la conciencia de que Allah está viendo todo lo que hacemos, que eso es el ihsan, sin esa taqwa. Bueno, el ejemplo del árbol es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, el árbol, su raíz, sus ramas y finalmente los frutos. La totalidad de la fe, por lo tanto, abarca dos cosas, percepción y comportamiento. Y el comportamiento requiere paciencia, de donde se concluye que la paciencia es la mitad de la fe. Hay que ser paciente y perseverante en dos cosas, en oponerse a las pasiones y en oponerse a la ira. El ayuno es paciencia oponiéndose a las pasiones y apetitos básicos, por ende es la mitad de la paciencia. Cuando miras todo esto desde otra perspectiva, ves que todo tiene que ver con el comportamiento y que construyes la fe con eso, la acción del comportamiento. El comportamiento del creyente ante la prueba y la aflicción es la paciencia, y su actitud ante los dones y bendiciones es el agradecimiento. Desde esta perspectiva, la paciencia es la mitad de la fe y el agradecimiento la otra mitad, como se narra en las tradiciones. Cuando observas qué es lo más difícil y penoso, tomas eso como base, y no hay nada más difícil que la paciencia. Desde este punto de vista, la paciencia equivale a la totalidad de la fe, como dijo el mensajero de Allah cuando le preguntaron qué es la fe, y respondió la paciencia. Es decir, es lo más difícil, pero no la totalidad de la fe, como cuando dijo la peregrinación es la estancia en Arafat. Bueno, esto es, por la magnitud de la recompensa espiritual que se obtiene con la parada en Arafat, que provoca que si uno no cumple con ese rito, no ha cumplido con la peregrinación, cosa que no pasa con los otros ritos de la misma. Lo que está diciendo que cuando el profeta dijo que la fe es la paciencia, está diciendo es la parte más difícil
de la paciencia, pero no es toda la paciencia. Digamos, la verdad difícil de la fe, pero no es toda la fe, ¿sí? Y lo compara con el dicho al-Hajj Arafat, ¿sí? Sí, el Hajj es Arafat. O sea, la peregrinación es estar en Arafat, en el sentido que es la parte más importante de la peregrinación, es el rito más importante. Al punto que, bueno, quien no está en Arafat no ha cumplido con el Hajj. Pero eso no significa que los otros ritos no hagan también al conjunto. Y lo que decía antes, acá, también es importante, habla de la paciencia y perseverancia en dos cosas, las pasiones y la ira. O sea, hay que oponerse a los dos principios, a las dos potencias básicas que hay en él, digamos, que influyen en el alma. Una proviene sobre todo del cuerpo, que son el shahawat, o sea, las pasiones, y que tienen que ver sobre todo con digamos, con la comida y con el sexo, como las cuestiones más básicas. Y las otras tienen más que ver con la estructura del nafs, que es el poder de la ira o la facultad irascible en el ser humano, que es aquello que nos define como egos, como personas, y que es importante tenerla para defendernos de alguna manera y protegernos, ¿sí? Porque estas facultades, en realidad, son imprescindibles en el ser humano. Si no estuvieran estas cosas, uno no se alimentaría, no procrearía, ¿sí? No tendría, digamos, un aliciente para lograr cosas en el mundo, para procurarse el sustento, etc. Y si no tuviera ese poder de la ira en su constitución, no se defendería ante los demás. Podía ser avasallado, esclavizado y destruido fácilmente. Es decir, esas dos facultades son muy importantes. No se las puede matar, pero lo importante es que esas facultades no pasen a tener el control nuestro, como ya hemos estudiado en otras veces cuando vimos, bueno, hace años ya, pero hemos visto el tema de lo que se llama el akhlaq, o sea, cómo se estudia el tema de la ética y las distintas facultades del alma y cuál es el orden que tienen que tener entre sí. Bueno, el ayuno es muy importante. El ayuno es muy importante para controlar sobre todo las pasiones y los apetitos básicos. Por eso que es la mitad de la paciencia. Bueno, a ver si había alguna otra cosa acá. Bueno, la paciencia es necesaria en todo momento y circunstancia. Debe saber que en todo momento le sobrevienen al siervo de Allah en esta vida cosas que coinciden con lo que desea y otras que se oponen a sus deseos. Y en ambos casos necesita de la paciencia. En cuanto a cuando consigue lo que desea, como riqueza, comodidad, rango social, salud física, esposa, hijos, etc., nunca es tan importante y necesaria la paciencia y la firmeza del siervo como en esas situaciones. Porque si no se contiene y excede los límites dispuestos para esos bienes y comodidades, entregándose y apegándose a ellos, eso hará que surjan en él la insolencia y la tiranía. Y por eso es que alguien, uno de los gnósticos, dijo: la desgracia la soporta el simple creyente sin caer en la impiedad. El bienestar no lo soporta sino el veraz. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? O sea, el creyente simple es capaz de resistir una desgracia, ¿sí? Pero solamente el siddiq, o sea, el que ha llegado al grado de la sinceridad, es capaz de soportar el bienestar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque uno se apega al bienestar y finalmente se va entregando, ¿no? Se apega a ello, ¿no? A esas comodidades, y eso, digamos, es más difícil que superar una prueba.
superar una desgracia. Por eso se dice, ese es el sentido de ese dicho que se repite tanto y que dice, cuando las cosas te van mal, agradece, y cuando te van bien, ten paciencia. ¿Cuál es el sentido de ese? Es mejor que las cosas te vayan mal, porque eso te atempera y hace que no te apegues a este mundo. Y cuando las cosas te van mal, más te vas a aferrar, digamos, al vínculo con Allah, y más le vas a implorar, ¿sí?, que te libere y que te dé fuerzas y demás. Pero cuando mejor te vayan las cosas, ¿sí?, más vas a estar sujeto al desvío y más perseverancia vas a necesitar para cumplir con tus obligaciones y demás. Esto está sintetizado en ese dicho. Cuando las cosas te van bien, ten paciencia. Y cuando te van mal, agradece. Que parece contrario a toda la lógica, ¿no? Cuando se abrieron las puertas de la riqueza y el bienestar en la época de los compañeros, ellos decían, fuimos afligidos en la época del profeta con la prueba del mal y del daño y soportamos con paciencia, y se nos puso a prueba después de su partida con la seducción de la felicidad y entonces no tuvimos paciencia. ¿Está? Este dicho, a ver si dice quién es. El dicho es de Muadh ibn Jabal, ¿sí? Hassan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. También no es que cuando a veces uno se da cuenta de lo que tiene y se siente con un estado de agradecimiento, ¿cómo hacer para luchar en contra de eso? Porque a veces uno, por ejemplo, en mi caso veo mi vida y me surge como también agradecer en el estado en el que estoy bien, porque veo que tengo una vida cómoda. ¿Cómo es eso? No, pero eso no está mal. ¿Quién dijo que eso está mal? El creyente tiene que estar agradecido por todo lo que tiene, absolutamente. Una cosa es estar agradecido por lo que Allah nos ha dado y otra cosa es apegarse a eso, ¿sí? ¿Está? Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, uno recibe de Allah, puede ser, ahora, hay gente, digamos, de los grandes sabios del sufismo, de la gente que veía esto con mucha profundidad, que, digamos, si las cosas le iban muy bien, ¿sí?, aparte de agradecer, le suplicaba a Allah que eso no se convirtiera en una prueba. O dudaba si eso no era una prueba de Allah, el hecho de que le diera tanto bienestar, sabiendo que, digamos, el bienestar es peligroso. Entonces, digamos, ese sentido de cuando las cosas te están bien, ten paciencia, o mejor dicho, ten perseverancia. La explicación de eso es que uno, cuando las cosas le van muy bien, tiene que, digamos, someterse a mayores ayunos, a mayor salat, como muestra de agradecimiento, y crearse también otras condiciones que no lo lleven a, digamos, presumir de esa holgura que tiene, de esos beneficios que ha recibido. Esa es la actitud correcta. Pero desde ya que el creyente tiene que ser agradecidos, ¿no? Azkuruni, azkurkun, washkuruli, wala takfurun. Recordadme y yo os recordaré, y agradecedme, y no seáis desagradecidos, dice Allah en el Corán. Bueno, el agradecimiento está perfecto. Y es muy bueno que uno contemple su situación, pase revista a las cosas buenas que tiene, ¿sí?, y las agradezca puntualmente. Inclusive digamos, muchas cosas diariamente que nosotros hacemos, tenemos como parte de la sunna agradecer eso, ¿sí? Cuando estrenamos una ropa nueva, por ejemplo, una camisa, un pantalón, unos zapatos, lo que sea, se hace una súplica, ¿sí?, y se dice, Allahumma, haz que esta nueva vestimenta sirva para bien, que no me conduzca nunca al mal, ¿sí?, ¿no?, y bendice todo lo que haga con ella, que es una manera también de
de no dejarse seducir por todo eso que viene cuando uno estrena algo, para decirlo de alguna manera, ¿no? O cuando uno termina de comer, no dice alhamdulillah, porque Allah le ha dado de comer, y le ha dado de comer bien, ¿sí? Y en general nosotros no somos de los pobres, que por ahí no tienen para comer. Entonces, no, el agradecimiento es una condición de la fe y es muy importante, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con esto. El problema es cuando uno se acostumbra a esa situación de comodidad. Uno tiene siempre que recordar que esa situación es pasajera, ¿no? Que todo lo que uno tiene en este mundo se va a terminar. Y para eso sirven el recuerdo de la muerte, etc. Por eso, bueno, hay cosas de las cuales... Sí. Bueno. Y dice acerca de esto Allah subhanahu wa ta'ala: sabed que vuestros bienes y vuestros hijos son solo una prueba y tentación, y que junto a Allah hay una recompensa magnífica. O sea, uno, digamos, puede valorar las cosas que tiene en este mundo, bienes, hijos, respeto de los demás y demás, pero tiene que saber que eso puede ser una prueba, una tentación para uno, ¿no? Tiene que estar advertido de eso, no tiene que abandonar sus esfuerzos porque las cosas vayan bien, creyendo que ya está todo hecho, ¿no? Y tiene que, digamos, saber siempre que lo que hay junto a Allah es mucho mejor, ¿no? Y que no es esto, por bueno que sea, lo que uno está deseando, lo que uno está buscando. En síntesis, la paciencia firme en momentos de prosperidad es difícil. En esas circunstancias, ante el bienestar y los beneficios mundanos, tener paciencia es no permitir que el corazón se apegue a eso o se regocije excesivamente, sabiendo que todo eso es como un préstamo que pronto habrá que devolver. Más aún, no debería considerarse esa situación como un verdadero beneficio, porque puede implicar un menoscabo de la jerarquía espiritual el día de la resurrección si nos distrae y no lo agradecemos. Es preciso, por ende, ocuparse activamente de agradecer esa riqueza y salud física y todo otro beneficio que Allah Ta'ala nos otorgue, y para esto se requiere mucha paciencia. Bueno, esto es una contestación a lo que me acabas de preguntar, ¿no? No lo puede haber dicho mejor. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sí señor. Dejamos acá porque tengo que ir a ayudar con mi nieto, que mi esposa está sola con él en este momento. Bueno, alhamdulillah. Piensen en todo esto de la paciencia, es muy importante realmente toda esta cuestión. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán: somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir al-Alladi: antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no?
experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.